Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Hoy quiero hablar de un tema que causó mucha polémica hace tan solo unos pocos días y es justamente la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024. Como bien saben todos, la puesta en escena que se televisó ante millones de personas en el inicio de estas justas hizo entrar en colisión a dos grupos bastante numerosos y tal vez mayoritarios, sobre todo en Occidente, que son de un lado la cristiandad o el cristianismo, como la religión de pronto con mayor feligresía en este lado del mundo, voceando desde sus diversas denominaciones, no solo desde el catolicismo romano, sino también desde las múltiples vertientes de cristianismo protestante y evangélico, y desde otro lado los súbditos del globalismo o los seguidores de los movimientos progresistas, entre comillas, inclusivos, que defendieron este acontecimiento como una mera manifestación cultural de un mundo cada vez más globalizado. Bueno, aquí lo que pretendemos con este video es justamente desarrebozar el trasfondo de lo que realmente sucedió. Lo que vimos realmente fue una jugada más de la élite mundial que está detrás de todo, que es la que mueve los hilos de cada escenario cultural, político, mediático, económico, etcétera. Y desafortunadamente la gran mayoría de la población mundial todavía está dormida y por lo tanto queda expuesta o susceptible a caer en este tipo de manipulaciones y de engaños. Lo primero que consideramos importante hacer es aclarar que ninguno de estos dos grupos en realidad tiene la razón. Empecemos por analizar un poco la postura del cristianismo. Cuando no se conoce bien lo que se critica y tampoco se conoce a ciencia cierta lo que se pretende defender, se está condenado a errar y en todo lo que se pretende hacer en un debate tendiente a lograr algo constructivo. Entonces, lo primero que debemos hacer todos, tanto los que no estamos en ninguno de estos dos grupos en colisión, como lo que deben hacer también cristianos y progresistas o globalistas, es procurar ser lo más objetivos posible para de esa manera conseguir algo realmente constructivo y que esté alineado con la verdad. Los cristianos cometen serios errores argumentativos cuando critican fuertemente a los organizadores de este evento por lo que ellos consideraron una mofa o una burla contra lo que suelen denominar la última cena de Cristo. Hay que decir que analizando cada elemento escenográfico de esta puesta en escena o de esta inauguración de las justas deportivas, muy probablemente fue más bien mucho más la representación de un evento que incluso es más antiguo a la última cena de Cristo, que posiblemente se denominó el festín o la cena de los dioses en homenaje a un panteón, ¿sí? a unas deidades que los antiguos griegos adoraban y que posiblemente también los romanos posteriormente, con otros nombres quizá, pudieron también haber adorado en su momento y que también muy posiblemente hay algunas facciones de élite que todavía le siguen rindiendo tributo a estos seres sobrehumanos. Probablemente no haya una religión que tenga más influencia de Grecia que el cristianismo. El origen de esta religión es o fue justamente un sincretismo que se llevó a cabo en el Imperio Romano de manera progresiva hace ya mucho tiempo. Resulta que cuando este varón hebreo que se llamaba Yeshua o Yahshua terminó su obra aquí en la tierra, murió en el madero, resucitó y según cuentan ascendió al cielo, dejó unos primeros discípulos que se encargaron de extender no solamente su mensaje y sus enseñanzas, sino que también continuaron haciendo una serie de prodigios, de milagros, que de alguna forma no solamente en la zona geográfica que hoy en día se conoce como Israel, sino también en otras regiones que ya en ese entonces, en esos primeros siglos de la era común, estaban bajo el control militar y político de los romanos,
estaban despertando a mucha gente. Eso fue un movimiento salvífico en cabeza de ese candidato a Mesías o a Mashiach, que se llamaba Yeshua o Yahshua, que generó mucho revuelo y estaba haciendo que muchas personas conocieran esa verdad, que era muy poderosa para liberarlos y que estaba en efecto en aquella época sacando a mucha gente de la Matrix. Esto para los emperadores romanos fue una verdadera amenaza. Ellos sintieron que el imperio estaba en jaque con este movimiento que era hebreo, era una nueva corriente hebrea que aceptaba a ese candidato a Mesías como el verdadero Mesías, pero en ningún momento era cristiano, porque el cristianismo en esa época, en esos primeros siglos de la era común, todavía no existía. Esta es una religión que va surgiendo, como ya lo dije, de manera progresiva, gracias a ese sincretismo que principalmente adapta la mayor cantidad de elementos de la filosofía griega y de la mitología griega para que los emperadores romanos pudieran lograr unos objetivos específicos. Lo que ellos buscaron inicialmente fue parar ese movimiento, neutralizarlo e impedir que se siguiera extendiendo. Querían acabarlo por completo, y para eso la primera estrategia que decidieron lanzar fue la persecución y la tortura. Entonces, durante muchos siglos comienzan a perseguir, a torturar y a matar, ojo, no cristianos, porque en ese momento todavía el cristianismo no existía. Estaban asesinando a muchos descendientes del pueblo hebreo original que se encontraban en tierras que ellos dominaban, pero también a muchos gentiles que estaban conociendo esa verdad y estaban pidiendo ser injertados en el olivo de Israel, gracias a lo que ellos consideraron una promesa cumplida, garantizada por ese candidato Mashiach que ellos aceptaban. Estaban matando a todas las personas que se acogieran a ese movimiento liberador. Cuando se dieron cuenta a lo largo de los siglos que ni siquiera la muerte era suficiente para frenar ese movimiento, tuvieron que optar por una estrategia que fuera más efectiva para su objetivo. Y esta fue justamente crear un sincretismo. Ellos tuvieron todo un séquito de magos, de astrólogos, de eruditos y de expertos en diferentes campos que les ayudaron a generar todo ese constructo sincrético y religioso que algunos siglos después de que se apuntalan algunas medidas políticas, como por ejemplo el edicto de tolerancia de Nicomedia en el 311 y posteriormente en el 313 de la era común, el edicto de Milán, que es cuando se sientan las primeras bases políticas de aceptación del cristianismo como religión. Pero esta solamente logra consolidarse como religión del imperio varios quinquenios después de eso. Antes de esa época no existía como tal. Y como ya lo he explicado, la mayor cantidad de elementos que adornaron ese sincretismo fueron griegos. Claro, por supuesto, tenía también algo de esas figuras bíblicas hebreas, pero ya con ese sincretismo quedaban de alguna forma tergiversadas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de quitarle la eficacia a ese mensaje, a esa emunaj, a esa fe que era primigeniamente hebrea, y al sincretizarla, es obviamente queda desprovista de su base hebrea y les permite lograr a ellos otro objetivo ahí mismo, que fue el de trasladar o adaptar las deidades griegas a su panteón, al panteón de aquel entonces de los romanos. Recordemos que siempre esas civilizaciones que han dejado huella en la humanidad por su poder, por su dominio militar, por la implantación de su cultura, de su mitología, de su religión, por lo general siempre el reino o la cultura que sucede a esa o que viene después tiende a recoger algo de esta cultura que perece o que muta, porque no deja de existir en realidad.
Y esto es así porque sencillamente estos seres sobrehumanos a los que se les rinde tributo desde hace mucho tiempo, desde épocas antediluvianas, siempre han procurado que los seres humanos les rindan culto y los adoren como dioses, independientemente de que el reino se traslade o de que el poder se traslade de un reino a otro, o de que hayan cambios a nivel geográfico, a nivel político, siempre ellos se aseguran esa adoración de alguna manera. En este caso fue por medio de un sincretismo. Entendamos entonces que la cristiandad es una religión que tiene mucha carga filosófica, teológica e incluso mitológica de Grecia. Estos romanos entonces aprovechan también eso para poder adaptar las deidades que sus ancestros adoraban en una cultura anterior, y también obviamente agregan otros seres sobrehumanos, otros héroes, otras deidades. Para ellos era muy importante seguir rindiendo este tipo de cultos porque ellos le adjudicaban la prosperidad del imperio justamente a esto, a los rituales que hacían en adoración a estos dioses. También las calamidades que ocurrían se las adjudicaban a la ira de los dioses por falta de culto o por algún tipo de desobediencia a las doctrinas que estos seres pretendían que los humanos bajo su control cumplieran. Ellos con este sincretismo también logran hacer que las personas que estaban llegando a la verdad hebrea siguieran o continuaran adorando a esas deidades paganas, creyendo que estaban adorando a ese Salvador hebreo y a esa figura del Dios Padre bíblico. Entonces fue una gran estrategia porque justamente lo que hizo toda esa campaña fue quitarle la eficacia a ese mensaje que, como ya lo dije, era hebreo y debía seguirse sosteniendo bajo esas bases y bajo esos lineamientos hebreos. Cuando se saca de la base ese paradigma o ese mensaje salvífico, pierde su eficacia, y de esa manera ellos lograron entonces el objetivo que no habían podido conseguir con la tortura y con la muerte. Eso es lo que ocurre en este caso, en esta celebración. Sencillamente pues las facciones de la élite que están vivas en este momento pues siguen rindiéndole tributo obviamente a sus deidades. Y aquí ya paso, digamos, que analizar la otra postura, que es la de los globalistas, la de los progresistas, los ateos, agnósticos y personas que son bastante liberales en cuanto a pensamiento, que si bien procuran que en el mundo haya una igualdad, entre comillas, porque realmente no es así, ellos le dan durísimo a la gente que se identifica con alguna postura religiosa, radical o no radical, con cualquier persona también que se levante para criticar algunos de sus argumentos o de las medidas que políticamente se toman desde esa corriente filosófica. Ellos ahí ya no sostienen entonces sus principios democráticos, ni tampoco su igualdad, ni su inclusión, ¿sí? Sino simplemente es para algunas cosas que todo es válido, pero para otras sencillamente no es así, ¿sí? Entonces eso también carece de mucho sentido y cometen serios errores de argumentación y de base filosófica. En este caso, cuando ellos le responden a la cristiandad diciendo que se trató de una mera manifestación cultural de un mundo globalizado que debe aceptarse sencillamente porque todo es igual, todo es igualmente válido, eso no es así. Aquí vengo a tocar lo más importante quizás de este video, de este mensaje que pretendemos transmitir, y es que si bien es cierto, fue una alegoría, una ceremonia, una celebración de ese festín de los dioses o de esa cena de los dioses que fue muy anterior a la última cena de Cristo y que los antiguos griegos seguramente celebraban y los romanos probablemente también, y que seguramente la élite que está detrás también aprovechó para rendirle ese tributo a esos seres. ¿Qué es lo más importante a destacar en esto? Estos seres son lo que en los textos sagrados hebreos se denominarían
los malajim caídos o los ángeles caídos que en tiempos muy remotos, antes del diluvio incluso, se rebelaron contra el Eterno en los cielos y en su rebelión decidieron aterrizar aquí en la tierra para pervertir esta creación. Estos seres, los malajim caídos, cuando deciden aterrizar aquí en la tierra, también hacen un pacto para fornicar con las mujeres humanas y procurarse una descendencia. Esta descendencia fueron los antiguos héroes de renombre, los nefilim, nefileos, titanes. Y bueno, hubo una gran perversión en la humanidad, comenzaron a nacer seres que eran parte humana y parte extraterrestre o hijos de malajim, de ángeles, de seres que no nacieron aquí en la tierra, que tienen otras propiedades, no solamente espirituales, sino también fisiológicas. Entonces se va generando todo un caos, comienzan a haber muchas mutaciones y muchas alteraciones genéticas. Y esto va dando a luz seres de diferentes órdenes, características y naturalezas. Seres que no son buenos, desde luego, pero que una vez que obtuvieron el poder en el mundo antediluviano, se garantizaron por parte de los hombres la rendición de culto. De alguna manera porque los sometían, porque aprovechando, digamos, sus poderes y las facultades sobrehumanas que tenían, pues podían hacer diferentes proezas, podían concederles ciertos beneficios a los reyes, a los gobernadores, emperadores, a las personas de poder, que por obtener justamente ese poder les rendían culto y de alguna forma también hacían pactos con ellos. Esto es grosso modo pues lo que sucedía, lo que continúa sucediendo, porque pues eso no ha parado. Estos seres, como ya les decía, se garantizan en cada era la rendición de este culto. Ese es un permiso que se les dio hasta que se lleve a cabo el juicio que está determinado en las escrituras sagradas. Algunos de estos seres, sobre todo los malajim caídos, están atados, pero hay otros que han estado sueltos desde esos tiempos, y obviamente muchos de esos antiguos titanes, después de que mueren, de todas maneras su espíritu o alguno de sus cuerpos inmateriales sigue aquí en la tierra y se levanta en contra de los seres humanos, según hablan algunos libros apócrifos que en realidad no deberían llamarse así, porque son libros que revelan de todas maneras verdad. Entonces, estos seres todavía tienen actividad, lo que pasa es que no son visibles para la mayoría de la gente, pero lo que hay que destacar es que son seres que han estado en rebelión contra el Eterno y contra nosotros los seres humanos, y que son ellos los que han estado manejando toda la agenda secreta que la élite, que es la que viene siendo el puente entre estos seres y el resto de la humanidad, esta élite es la que se encarga de poner en marcha esa agenda que estos seres les dictan en lo oculto. Entonces el gran problema de esto es que se hace una alegoría, se hace una conmemoración a estas deidades paganas malignas que son las principales interesadas en destruir a la humanidad. También con esa puesta en escena se evidenciaron también muchos objetivos que se tienen: ideología de género, perversión, digamos, de los principios biológicos. Se sigue de todas maneras fomentando también, aunque digan que no. Si se analiza esa escenografía y si analizamos también otro tipo de códigos que esta élite nos revela desde diferentes dispositivos culturales, películas y demás, nos vamos a dar cuenta de que nos están mostrando intención de oficializar todo lo que es esto que voy a escribir aquí. No lo puedo mencionar y tampoco lo puedo poner en texto completo porque podríamos ser censurados, pero ya creo que se entiende, ¿sí? Es obvio que se le está haciendo alegoría a todo eso, que están pretendiendo pervertir a los infantes, a los niños, a los jóvenes, y que toda esta agenda obviamente está comandada
por estos seres malignos que buscan deshumanizarnos. Ya lograron llevar a término toda la campaña de ideología de género y ahora lo que viene es la última fase de esta agenda que tiende al transhumanismo, que ya es la fase final en esta última era. Si usted lee el libro de Hitgalut, es decir, el Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que llegamos a un tiempo culminante en el que a esta élite y a esos poderes malignos, a esos seres que han estado en rebelión desde hace milenios, se les da todo el poder para actuar y gobernar sobre la tierra. Esto es el preludio, es la muestra de ese nuevo orden mundial al que ellos quieren llevar a la humanidad y que ya estamos llegando a esa línea del tiempo culminante en el que se va a implementar ese último sistema de gobierno. Sabemos ya muy bien que esta élite tiene especialistas en psicología, en antropología, sociología, en neurociencia social y en muchas otras áreas científicas y del conocimiento que les preparan, digamos que todo el camino para hacer lo que ellos planean. ¿Sí? Esto no lo hacen al azar, es decir, esto no fue una equivocación, como se dijo desde varios flancos o desde diferentes grupos y líderes de opinión y personas incluso desde la organización de estos juegos. Esto no fue un error que se les salió de las manos a ellos, esto estaba debidamente calculado y sabían perfectamente el impacto que eso iba a generar en los diferentes grupos que decidieron entrar en esta polémica y también en el resto de la humanidad que está bajo su control o bajo su dominio de influencia cultural, que la cultura incluso puede influir a nivel subconsciente en la gente. Entonces, esta gente, como les digo, tiene cuerpos especializados de expertos en todas estas áreas que les determinan exactamente cuál va a ser el impacto de las medidas que ellos van a lanzar. Ellos sabían perfectamente lo que querían lograr. La élite lanzó un ataque más muy sutil, como la mayoría de esos ataques, pero al mismo tiempo muy eficaz. Y es utilizar lo que él mismo ha creado, es decir, las falsas religiones y también los paradigmas filosóficos errantes, para hacer entrar en colisión a la gente que ha caído dentro de esos paradigmas. De esa manera hace ver el enemigo al frente, al lado, pero nunca hacia arriba donde realmente está. Hace que la población mundial entre en conflicto y que se genere más confusión. Ellos triunfan es justamente por la confusión, por la falta del conocimiento de la emet, de la verdad, y desde luego eso es lo que los empodera a ellos y eso es lo que lograron una vez más. Por eso consideramos importante hacer este video para dar a entender que en realidad, o sea, ninguno de los dos bandos ni ningún otro bando alternativo diferente, creo que a los que pensamos en esta dirección, que son los que estamos analizando todo desde arriba, pues todos han estado equivocándose, intentando defender algo que no conocen y criticando de la forma incorrecta lo que critican en vista de que tampoco conocen aquello que están criticando. Al no tener claro cuál es el contexto, cuáles son las reglas del juego y qué es lo que realmente está pasando, pues obviamente se van a equivocar en sus planteamientos y en sus conclusiones. Aquí lo importante de este mensaje no es solamente aclarar eso, sino también decirles a todos que es imperativo despertar porque estamos llegando al tiempo de la línea del fin. Esta gente ya está logrando los objetivos que tienen con su agenda. Esta es una agenda que está muy asociada o que tiene mucho que ver con la Agenda 2030. La Agenda 2030 viene siendo la parte de la agenda que se da a conocer al público, que ya de hecho es bastante descarada porque ya revela bastantes aspectos que son abiertamente satánicos, entendiendo el término satánico como aquello que es adversario en este caso del bien. Me refiero al bien, a lo que nos define a nosotros como humanos
como humanidad a lo que nos permitiría conectar con el eterno y con la verdad, ¿sí? Ese tipo de satanismo es el que está detrás de todo esto manipulando y es el que está también comandando todo lo referente a esa Agenda 2030. Hay mucha gente que habla sin saber, se equivocan porque no conocen la Agenda 2030, pero peor aún la gente que conociendo la Agenda 2030, que habiéndola leído, todavía se atreven a asegurar que se trata de una agenda buena que nos va a llevar hacia un progreso como humanidad. Eso es una completa ignorancia y es una falta de entendimiento de lo que significa la verdadera esencia del humano y el conocimiento de la verdad y otras tantas cosas que todos deberíamos saber ya en esta etapa que ya es, como les digo, ya estamos entrando en la etapa final y todavía la gran mayoría de la gente anda perdida. Entonces es imperativo despertar, el mensaje es ese y no caer más en estas manipulaciones. En definitiva, ni los cristianos tienen razón porque ellos están criticando algo que no fue, ¿sí? O sea, no se trató de una burla, era una conmemoración a unas deidades griegas. Recordemos que los creadores de los Juegos Olímpicos o los fundadores de esas justas deportivas fueron los griegos, que eran un pueblo eminentemente politeísta. De igual manera, pues ellos caen también en la categoría de pretenciosos al pretender hacerle creer a la humanidad que son ellos los únicos que han tenido la verdad siempre. Simplemente hay que revisar la historia para darse cuenta cuál ha sido el testimonio del cristianismo, cómo se ha impuesto en los diferentes lugares, en los diferentes tiempos en los que ha sido implementado como religión. Y desde luego los globalistas, progresistas y todas las personas, digamos, que se adscriben o están inmersas en estos movimientos que tienden hacia el globalismo, hacia la nueva era o hacia el nuevo orden mundial, pues también se equivocan garrafalmente atenuando o tratando de quitarle gravedad a lo ocurrido. Esto evidentemente no se trató solamente de una manifestación cultural, nos están mostrando algo por medio de códigos y algunas cosas ya ni siquiera se muestran de forma codificada, sino ya se hacen abiertamente de manera descarada. No puede catalogarse entonces como algo inofensivo como lo han querido mostrar ellos en esta oportunidad. Hay bastante más oculto que la gente no conoce y por cuanto no conocen, pues no pueden determinar con exactitud cuál es la gravedad o de qué forma puede impactar eso sobre su vida, sobre el mundo y sobre lo que viene de aquí en adelante. Estamos viendo cuestiones bastante oscuras, bastante complicadas. Los que ya también sabemos leer un poco el tema del calendario auténtico y los que tenemos conocimiento, digamos, de teología y de conspiración, ya sabemos que esto está bastante adelantado y que ya, en efecto, estamos acercándonos al tiempo del fin. Si ya estás despierto, excelente, sigue adelante, sigue apoyando los canales, los grupos, los movimientos y las personas que estamos llevando a cabo, digamos, estas campañas de transmisión de la verdad, de compartir el conocimiento y demás. Es básicamente eso. Un fuerte abrazo para todos. Shalom.